Eh, la palabra fe es el tema de hoy, la fe. ¿Qué cosa es la fe? ¿Verdad? Y cómo nos ayuda y qué tiene que ver con nosotros, ese concepto de la fe, ¿verdad? Entonces tenemos que decir, para comenzar, a manera de introducción, que en las escrituras hebreas, cuando usted ve en la Biblia española la palabra fe, si es en el Antiguo Testamento, pues generalmente es la palabra emuná o algún derivado, ¿no? Algún derivado de esa palabra, alguna forma de esa palabra, emuná. ¿Ve? Esa palabra es hebrea y se traduce generalmente fe. Cuando usted consulta los escritos griegos del Nuevo Testamento, ¿verdad? Las traducciones, las versiones griegas del Nuevo Testamento, allí se usa la palabra pistis para traducir la palabra hebrea emuná. Entonces, pistis significa también fe. ¿Ok? Ahora, fe no es el único significado de la palabra emuná. La palabra emuná sí significa fe, pero también significa confianza y también significa fidelidad. ¿Ve? Cuando se dice, por ejemplo, en esas escrituras, la emuná de Yahweh, no se puede traducir ahí la fe de Yahweh, porque no es que él tenga fe. ¿Eh? Él no necesita tener fe, él tiene fidelidad. Y en hebreo es la misma palabra. ¿Eh? Cuando se habla de la emuná de Yahweh, entonces la traducción correcta es la fidelidad de Yahweh, que dice el Salmo, la fidelidad de Yahweh dura para siempre. ¿Verdad? En otros casos, la palabra emuná significa confianza. Confianza. Es bueno que grabemos estos dos o tres significados para que veamos que según el contexto puede variar la traducción de esa palabra. Alright. Entonces la palabra emuná significa fe, significa fidelidad y significa confianza. ¿Ok? Entonces, En otras palabras, que la ley de Dios estuvo vigente hasta Juan. Pero después de Juan viene una religión nueva, una dispensación nueva. La dispensación de la gracia, como es la teología católica del dispensacionalismo teológico, que es uno de las herramientas teológicas más importantes que existe incluso en la iglesia evangélica. Prácticamente todos los púlpitos evangélicos son dispensacionalistas, basado en este texto, mal traducido de Reina Valera. Porque eso no es lo que dice el texto. Todas estas doctrinas son un desvío de la fe original de Yeshua, del mensaje original de Yeshua. ¿Qué dijo Yeshua? Yeshua, posterior a Juan, dijo:
no he venido para declarar abrogada la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino a mostrarles cómo interpretarla correctamente. Mis amigos, la idea de que la gracia es buena y la ley es mala es una falsa doctrina proveniente de Roma, no de Jerusalén. Es tu misericordia. Eso es del Antiguo Testamento, no del Nuevo Testamento. Por la gracia de Dios no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Ese es un mensaje del Antiguo Testamento, no del Nuevo Testamento. Israel halló gracia en el desierto. Ese es un mensaje del Antiguo Testamento, no del Nuevo Testamento. Yo soy el Eterno que hago misericordia a millares. Eso está escrito en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo Testamento. Cuando el Nuevo Testamento no existía, la ley dice: bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es el que perdona todos tus pecados y el que te corona de gracia y de misericordia. Entonces, ¿cómo puede un teólogo venir a decirme a mí, un judío, que no hay gracia en el Antiguo Testamento? Que es en el Nuevo Testamento que surge la gracia. Basado en este texto de que la ley y los profetas eran hasta Juan, que es un error gravísimo de traducción. Porque... Amén. Romanos 2, verso 13. Porque no son los oidores de la Torá los justos ante Elohim, sino los hacedores de la Torá serán justificados. Eso es lo que realmente quiere decir el Ruach HaKodesh. Porque no son los oidores de la Torá los justos ante Elohim, sino los hacedores de la Torá serán justificados. Vamos a otro estudio, otro versículo, malentendido. Gálatas 3, alabado es el Eterno. Gálatas 3, verso 13. Aleluya. Gálatas 3, verso 13. Dice la palabra del Eterno: Mashiach nos redimió de la maldición de la Torá, hecha por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Qué dice la tradición cristiana sobre este pasuk, sobre este versículo? Ellos dicen así, la tradición cristiana: ningún cristiano debe ahora cumplir la Torá, ya que Cristo, dicen ellos, la cumplió por todos al morir en la cruz. Vuelvo a repetir qué dice la tradición cristiana. Ningún cristiano debe ahora cumplir la Torá, ya que Cristo la cumplió por todos al morir en la cruz. Pero ¿cuál es el real entendimiento de lo que dice el Ruach HaKodesh? ¿Qué dice el real entendimiento del Ruach HaKodesh? Yahshua tomó la maldición que implicaba nuestra desobediencia a la Torá en la cruz del Gólgota. Vuelvo a repetir. Yahshua tomó la maldición que implicaba nuestra desobediencia a la Torá en la cruz del Gólgota. Pero eso no significa que una vez siendo salvos, nos otorgue el permiso de seguir desobedeciendo la Torá. La Torá no es maldición, es una bendición. La Torá es una bendición, no es maldición. Lo que quiere decir aquí entonces el Ruach HaKodesh, Mashiach nos redimió de la maldición de la Torá. ¿Cómo de la maldición de la Torá si es bendición? Porque tú y yo no la guardábamos. Ahí están los 10 mitzvot. Y muchos acá, todos pecábamos y no guardábamos la Torá. Entonces Él tomó la maldición por no guardar la Torá de ti y de mí. Y ahora
bendito Yeshua, somos salvos. Baruch Hashem. Si no, entonces, vamos ahí, el Deuteronomio 28 no tendría razón de ser. Pero la suma de tu palabra es verdad, dice el Tehilim en Salmo 119. La suma de tu palabra es verdad. En Deuteronomio 28, capítulo 28, en el verso 1 en adelante, no vamos a leer todo el capítulo. ¿Quién tiene Deuteronomio 28? La Torah es bendición, no es maldición. Lo que tomó fue la maldición por desobedecer la Torah. Eso fue a lo que se refiere, eso es a lo que se refiere. Deuteronomio 28. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Yahweh tu Elohim para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, sus mitzvot, que yo te prescribo hoy, también Yahweh tu Elohim te exaltará. No es maldición, es bendición. Sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, no es maldición, y te alcanzarán si oyeres la voz de Yahweh tu Elohim. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Y sigue la lista de las bendiciones. Pero después sigue la lista de las maldiciones por no guardar la Torah. Eso es lo que Yeshua llevó en sí. Las transgresiones de la Torah, las tuyas, las mías, las de todo el mundo. Y entonces nosotros encontramos aquí en Deuteronomio 28:16, maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Y empieza desde el 15. Vamos al 17. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y sigue una serie de lista de maldiciones. Entonces, conclusión de este estudio, de este versículo. Él no abolió la Torah. Lo que llevó es la maldición por la desobediencia a la Torah. Aleluya. Padre, danos entendimiento. Vamos a Mateo, otro versículo muy mal entendido. Mateo 9. Mateo 9, verso 16 y 17. Mateo 9, verso 16 y 17. Aleluya. Mateo 9, 16 y 17. Amén. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Está hablando Yeshua HaMashiach. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevas y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Estos son los dos pasukim, los dos versículos que estudiaremos. ¿Qué dice la tradición cristiana? Ellos dicen así. La gracia que vino a traer Jesucristo no puede ser contenida por la Torah. Eso dice la tradición cristiana. La gracia que vino a traer Jesucristo no puede ser contenida por la Torah. ¿Cuál es el real entendimiento de lo que quiso decir el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo? Yahshua vino a darle la correcta interpretación a la Torah. No cabía en la religiosidad que habían hecho en su tiempo. Vuelvo a repetir. Yahshua vino a darle la correcta interpretación a la Torah.
no cabía en la religiosidad que habían hecho, porque siempre ha habido gracia. Si nosotros leemos otra vez, pero no es el caso ahorita, el Salmo 119, el mismo rey David experimenta una y otra vez la gracia, la gracia, la gracia de Elohim. Vuelvo a repetir, todos los hombres han sido salvos por gracia, todos los hombres. Pero realmente es el entendimiento. Vamos a otro estudio, Filipenses 3:8. Filipenses, alabado Yahshua HaMashiach, 3:8. Filipenses 3:8 dice lo siguiente. Filipenses 3:8, ¿lo tienes? Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Yeshua HaMashiach mi Adón, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Mashiach. ¿Qué dice la tradición cristiana sobre este versículo? La tradición cristiana dice lo siguiente: Pablo desechó la Torá, la tuvo por basura, porque ahora estamos en la gracia. Eso dice la tradición cristiana. ¿Cuál es el sentido real de lo que quiso decir el Ruach HaKodesh a través de Pablo? Se refiere Pablo, Rav Shaul, a sus logros en su carne, lo que él había aprendido, pues que no fuera Torá, porque él sabía muchos idiomas. Se refiere a sus logros en su carne, no a la Torá, porque él nunca negó la Torá. Eso es lo que tenía por basura, sus conocimientos de esto y del otro, pero él no desechó la Torá. Vamos a dar 4 citas, que ya la hemos estudiado aquí, pero lo vamos a hacer con mucho amor para nuestros televidentes. Vamos al libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, capítulo 24, verso 14. Hechos, capítulo 24, verso 14. Amén. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Elohim de mis padres, creyendo todas las cosas que en la Torá y en los profetas están escritas. Esa es una cita de que Pablo amaba la Torá y de que jamás la tuvo por basura. Otra cita, Hechos 25, verso 8. Amén. Aleluya. Alegando Rav Shaul, Pablo, en su defensa, ni contra la Torá de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Él guardó la Torá fielmente. Vamos a Hechos 26, verso 22. Amén. Pero habiendo obtenido auxilio de Elohim, de Dios, persevero hasta el día de hoy dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. Y Moisés recibió la Torá de Yahweh. Vamos a Hechos 28, verso 17. Alabado es Yahshua HaMashiach. Hechos 28, verso 17. Aconteció que 3 días después, Rav Shaul Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres
de nuestros padres, la Torá, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. Ahí tiene usted, estimado televidente, 4 citas en la Biblia donde Pablo amaba la Torá y nunca la transgredió. Vamos a otro pasuk, otro versículo que ha sido muy malentendido. Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, verso 9. Apocalipsis capítulo 2, verso 9. Y me dicen amén, hermanos. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Vamos al pasuk 3, 9, versículo, capítulo 3, verso 9. Muy importante estos dos, hermanos. Pongan mucha atención. 3:9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Qué dice la tradición cristiana sobre estos dos versículos? ¿Qué dice la tradición cristiana? Ellos dicen esto. Son los gentiles que ahora guardan la Torá. Dicen, han pasado del Evangelio, ellos dicen, la cristiandad, ellos dicen, han pasado del Evangelio a las tinieblas. Ellos han pasado de la gracia a la ley de Dios. Eso dice la tradición cristiana. Pero ¿qué quiere decir realmente el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo? Se refiere a los que dicen haber reemplazado a Israel. A eso se refiere. Los que dicen, Israel ya no, ahora somos nosotros el nuevo Israel. Solamente hay un Israel. A eso se refiere. A los que se dicen ser judíos y no lo son. Aquellos que dicen que reemplazaron a Israel. Es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Rav Shaul en Romanos 11:1, vamos para allá, dice, ¿ha desechado Elohim a su pueblo? No, en ninguna manera. Voy a explicar muy claramente estos dos pasukim. Romanos 11, verso 1.